Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que hemos organizado el día de hoy junto con el doctor Renzo Pacini y la doctora Marisela González. Sean ustedes bienvenidos a esta actividad del Instituto de Ciencias para la Familia, donde conversaremos sobre algunos argumentos biomédicos y jurídicos relacionados al derecho de defensa de la vida. El título de este conversatorio es Derecho a decidir o eliminación de una vida inocente, la defensa del concebido en la sociedad del descarte. Tenemos como invitado al doctor Renzo Pacini. Él es médico por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, también es doctor en bioética por la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Roma y es profesor de posgrado en temas de bioética en diversas universidades del país. La doctora Marisela González es doctora en Derecho por la Universidad de Oviedo, máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, licenciada en Derecho por la Universidad de Piura, profesora en Derecho Civil de pregrado y posgrado de la Facultad de Derecho y en la Maestría de Matrimonio y Familia de la Universidad de Piura. Además, es autora del libro La verdad biológica en la determinación de la filiación. Bien, este evento dura 1 hora y 30 aproximadamente. En este momento los micrófonos y cámaras de los participantes están deshabilitados. Las preguntas las pueden dejar en la sección de preguntas y respuestas. Tendremos 20 minutos con cada expositor y al final también les ofreceremos información de la maestría en matrimonio y familia del ICF que justo está cerrando convocatorias durante esta y la siguiente semana. Bueno, bienvenidos a los expositores, bienvenidos Marisela, Renzo. Muchas gracias por su participación y los aportes que nos puedan dar en este tema. Dejo la palabra al doctor Renzo, quien va a comenzar su exposición en este momento. Gracias. Ahora Buenas sí. tardes, ahora sí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la Universidad de Piura para hablar de este tema que cada cierto tiempo adquiere actualidad, ¿no? Yo voy a ver una primera parte biológica en muchos aspectos, pero que nos va a servir también para hacernos una idea clara de, digamos, qué está bien y qué está mal hacer, para ponerlo así en términos sencillos, ¿no? Cuando enfrentamos una situación como las que se suelen presentar el escenario eh, donde se plantea el aborto. Entonces lo que yo voy a hacer es explicar estas bases biológicas, y después para tratar de entender cómo tenemos que comportarnos ante esas situaciones. Para entrar en materia, cuando hablamos del aborto, para comenzar, hay que aclarar que vamos a hablar ahora del aborto provocado y no del aborto espontáneo, lo que comúnmente se conoce como una pérdida, ¿no? Decimos en el lenguaje coloquial pérdida. Vamos a hablar del aborto provocado, es decir, el aborto voluntario, del aborto que se busca directamente, ¿no? Nosotros notamos una clara distinción entre ambas situaciones. En el aborto espontáneo, la pérdida, el bebé se expulsa naturalmente del cuerpo de la madre. Eventualmente el médico tendrá que ayudar de alguna manera con alguna sustancia, pero naturalmente lo expulsa en el caso de que el bebé haya fallecido. En el caso del aborto provocado, la situación es diferente. El bebé es sustraído de una manera artificial e intencional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy presentando acá? Voy a tratar de abordar la cuestión de la manera más del sentido común, vamos a decir así. Cuando nosotros vemos esta escena, nos queda claramente que es una escena postparto. Se ve al bebé ahí recién nacido, ¿no? Con la mamá, vemos que este vínculo materno-fetal, ¿no? Que es bidireccional, digamos, va de la madre al hijo y del hijo también a la madre. Vemos la manito como va buscando a la mamá, la mirada de la mamá que se dirige hacia el hijo, ¿no? Están en contacto piel a piel. Entonces, esta es una relación que no se establece una vez que el bebé nace. Sobre todo desde el campo de la psicología se ha estudiado mucho esto, ¿no? Y encuentran que este vínculo materno-fetal es un continuo de la relación que tiene la madre con el hijo en la etapa prenatal, y que simplemente esto es una prolongación donde el parto es una transición. Y otro dato interesante que encuentran los psicólogos que investigan esta relación materno-fetal, madre-hijo, por las implicancias psicológicas que tiene después en la vida de toda persona, es esta afirmación que pongo acá entre comillas, ¿no? Que este vínculo es independiente, o sea, se establece de todas maneras,
independiente de los sentimientos que la mujer madre tiene acerca de sí misma, como madre o como mujer embarazada. Es decir, es una relación, un vínculo que simplemente se establece. Cuando nosotros vemos, entonces, estamos hablando que hay un continuo entre el postnatal y el prenatal, para nosotros es fácil entender que el bebé que vemos a una mujer en brazos es el mismo que estaba en la barriga grandota que veíamos nosotros poco antes de que naciera. Y si retrocedemos, como vemos acá en la imagen que tengo arriba, ¿no? Esta mujer que se ha tomado desde la semana 16 hasta el cuarto mes, acá el niño tiene 4 meses, ¿no? Y acá la señora está a término para dar a luz, acá con 37 semanas, ¿no? Nos es fácil entender que hay un continuo en toda esta secuencia, ¿no? Donde este bebé nos es fácil imaginarlo dentro de la barriga de la mamá, como lo vemos acá. Y estas son cosas de sentido común, uno no tiene que estudiar biología o medicina para entender esto. Quizás sí saber, alguno no sabrá que una buena parte del tiempo de vida prenatal lo pasamos de cabeza, así como está en la figura de abajo, pero más allá de eso, para nadie es una, digamos, novedad o una cosa extraña pensar que el que sale en el nacimiento a través del canal del parto de la mujer es el mismo que estaba adentro, ¿no? El bebé que estaba adentro. No me está avanzando la diapositiva, a ver acá. Ya estamos. ¿Por qué presento esta diapositiva? Es como, por decir así, el escenario donde todo comienza, ¿no? Si estamos hablando que el bebé que nació es el mismo que estaba en la barriga, ok, ¿cuándo comenzó a existir este individuo? Solemos decir nosotros el inicio de la vida, ¿no? Pero el inicio de la vida, así nomás, podría entenderse como el inicio de la vida, no sé. Podrían haber muchas ideas y muchas discusiones. Acá estamos hablando del inicio de la vida desde el punto biológico. Es más propio decir el inicio de la existencia de un ser humano vivo o de un individuo de una determinada especie, cuándo comienza a existir. O si quieren personalizar más, cuándo comienzo a existir yo o cuándo comencé a existir, ¿no? Obviamente nosotros no comenzamos a existir al momento que nacemos, ¿no? Sino que existíamos antes. Esto de acá, como decía, es el escenario donde todo ocurre. Este es el aparato reproductor femenino. Si se fijan en este recuadro, este es el ovario, son estas dos formas ovoides que están acá, la trompa, el útero que es central, y hacia acá abajo la vagina. Acá está puesto fuera, ¿no? Para poder entender mejor. Y cuando ocurre una relación sexual, el semen se deposita acá, suben por acá los espermatozoides, si me siguen el puntero, suben los espermatozoides, trepan por la trompa y encuentran acá, en el caso de que la mujer haya ovulado, encuentran un óvulo y lo fecundan. Y ese óvulo fecundado comienza a descender por acá y se implanta. Uno tendería a pensar que, bueno, cae, rueda y se implanta por acá, es decir, se siembra por acá, como una bolita que cae y va al punto más profundo. No es así, para que se hagan una idea, es un detalle para que entiendan que esto es totalmente comandado. Normalmente la implantación es en el fondo del útero, en esta parte, ¿no? Porque todo el proceso está comandado. Entonces aquí mencioné una palabrita, es que fecundación, ¿no? La unión de los dos gametos. Se llama, hay 3 palabras para expresar lo mismo: fecundación, fertilización, que viene del inglés, que normalmente ellos suelen decir fertilization, para aludir a esta unión de los gametos, y concepción, que es la otra palabra que es sinónimo. Eso ocurre en esta parte. Entonces vamos a tratar de ver un poquito más en detalle qué es esto de la concepción o de la fecundación. Fíjense, acá pongo a este lado de la pantalla el espermatozoide, de manera gráfica, ¿no? Y aquí al otro lado está el ovocito, que es una célula bastante grande, estas sí son fotos de microscopía electrónica, para que puedan apreciar cómo es un ovocito, redondo, no tiene manera de moverse, mientras que el espermatozoide tiene esta forma alargada y se mueve un montón. Y al centro está graficado el fenómeno, el proceso, quiero decir, de la fecundación. La fecundación no es un momento que dura un segundo, en realidad dura como unas 12 horas. Desde que llega el espermatozoide, se junta, separa todas estas celulitas que están al costado del óvulo, se junta con este casquete que tiene un nombre, que se llama zona pelúcida, en fin, suelta unas enzimas, adhiere su membrana, y llegado a este punto, en el cual penetra el núcleo junto con la cabeza, el cuello del espermatozoide, penetran, generando una nueva estructura, ¿no? Con la que estamos ya francamente en el proceso de la fecundación, ¿no? Como les decía, todo este proceso dura como unas 12 horas. Y voy a hablar acá
algunas cositas más del detalle de por qué esto es tan importante, ¿no? Decía que estas tres palabras son como sinónimos, y este es el tiempo cero de la existencia de cada ser humano cuando se da este proceso de fecundación. Fíjense, acá en este recuadro de abajo, si se fijan acá, esta es una sola célula, pero ya acá tiene dos, ojalá se alcance a distinguir como una especie de dos sombritas, que son los dos núcleos. A las 12 horas, perdón, a las 24 horas, sufre su primera división. Al día y medio, otra división, a los 2 días, sigue dividiéndose a lo largo de los días, hasta llegar a esa estructura. Si ustedes notan, la forma va cambiando, ¿no? Va cambiando, acá son dos células, 4, 16, 32, 64, y acá, que también es microscopía electrónica, se alcanza a ver como una pelota de fútbol con hueco. Como no se alcanza a ver bien, yo les he puesto este grafiquito al costado. Más que los nombres, que no los estoy mencionando, me interesa que vean la forma, porque hay cosas que son muy interesantes para saber, ¿no? ¿Qué cosas ocurren? ¿Por qué decimos que, en verdad, es un ser vivo que comanda su desarrollo? Fíjense en esta forma, que la vamos a ver más adelante. Una investigadora encontró que en esta división, primera división que ocurre a las 24 horas, hizo este experimento, pintó una célula de un color, una célula de otro color, y encontró, si se fijan, este de acá, este primer recuadro verde, corresponde a este de acá, ¿ya? Y este segundo recuadro verde corresponde a esta estructura de acá, que yo he puesto acá de manera gráfica acá para que lo entiendan. Se llama blastocisto, es el nombre, no interesa tanto el nombre, pero al menos distingan la forma. Con que me ubiquen esta forma, igual que esta, perfecto. Entonces, fíjense, en esa primera división, cuando teníamos dos células, bueno, esta doctora, perdón, hizo eh, esto es en embriones de ratón, ¿no? Pinta una de rojo y una de azul, y encuentra que toda esta parte del blastocisto es generado por esta célula, y toda esta otra parte del blastocisto es generado por esta otra célula. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Resulta que de esta parte es de la que se forma propiamente el embrión, y de esta parte es de la que se forma la placenta. Entonces, si se fijan, esta primera división ya tiene implicancias muy grandes. Por eso es que acá en un comentario a ese artículo, el comentarista le ponía de título al comentario, tu destino desde el día 1. ¿Por qué? Porque resulta que en esas primeras 24 horas hay muchas cosas que se definen para nosotros, ¿no? Por ejemplo, el eje de nuestro cuerpo. Muchas veces hemos escuchado, a ver, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que el embrión es una masa amorfa de células, algo así como un cáncer, un crecimiento caótico. Pero si nos fijamos acá, y lo que estoy mostrando acá, vemos que se trata de un desarrollo continuo, coordinado, gradual, perfectamente comandado ya por los propios genes del embrión desde las 24 horas, ¿no? Entonces, miren, en esa primera división también ocurre otra cosa. Se genera el eje del cuerpo. Entonces, esto sonará un poco raro, ¿no? Resulta que esa primera división, los embriólogos han encontrado que determina cuáles son los polos de ese organismo. Esta es una cosa, en verdad, alucinante. El organismo está constituido por dos células y ya se sabe en ese momento, debido a esa primera división, cuál es el extremo, por decir así, donde va a ir la cabeza, cuál es el extremo donde va a ir los pies, cuál es la parte delantera y cuál es la parte trasera de tu cuerpo. Es decir, lo que ahora vemos como la parte delantera del cuerpo y la parte trasera, el extremo donde está mi cabeza y mis pies, eso quedó determinado en ese primer día. Entonces, esto de acá también es una muestra de cómo el embrión comanda su propio desarrollo. Y en esta partecita de acá es el hecho que marca el final de la función, de la fecundación, que es cuando justamente los genes paternos y maternos modificados se ordenan para hacer esta primera división celular, ¿no? Entonces, antes de las primeras 24 horas ya tenemos dos células, ya tenemos definido el eje del cuerpo, ya tenemos definido de dónde va a crecer nuestro cuerpo y dónde va a crecer la placenta. Acá rápidamente para ver qué ocurre cuando llega el blastocisto. Si se fijan, esta imagen quería que se acordaran, ¿no? Esta imagen de acá que estoy señalando, este es el embrión, que tiene esa forma. Y esto que parece una montaña, la pendiente de una montaña, es la superficie del útero. Fíjense que se da, que esto también es algo que también se ha ido descubriendo cada vez más en los últimos años. Hay una serie de señales que nuevamente no interesa que vean tanto los nombres, pero es interesante verlo, ¿no? El embrión
emite estas microbiosidades y la madre en respuesta, es como buscando, ¿no? ¿Dónde tengo que caer? Y la madre responde formando estos pinópodos para hacer contacto con el embrión. Y envía estos factores de crecimiento, son las señales del embrión. Fíjense, el embrión envía señales al cuerpo de la madre para que regule cambios en su superficie, es decir, para que se prepare a recibirlo. Y la madre responde, generando vasos, el cuerpo de la madre responde generando vasos, generando glándulas. Es decir, hay un fino diálogo bioquímico, ¿no?, de moléculas entre el embrión y el cuerpo que lo acoge, entre el hijo y la mamá, ¿no? Acá vemos que ya el embrión se está sembrando, sigue el proceso, y aquí ya está completado porque ya ven acá la superficie del útero se ha completamente tapado, ¿no? Ya lo tiene sembrado, y acá se va formando la placenta. ¿Qué cosa quiero mostrar acá solamente de toda esta diapositiva que también es bonita? Fíjense aquí en lo que estoy señalando acá, dice facilitación de la tolerancia inmune. ¿Esto acá qué cosa es? Dado que el embrión tiene una eh, composición genética diferente a la de la madre, el cuerpo de la madre naturalmente lo debe reconocer como un cuerpo extraño así, ¿no? Como algo que no es propio de ese organismo, del organismo de la madre. Entonces tiene que rechazarlo. Es el mismo fenómeno que ocurre cuando se nos mete una astilla en el dedo. Se hincha el dedo, se pone rojo, duele, se inflama y el cuerpo trata de botarla y eventualmente algunas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, bota la astilla o lo que se haya metido, el pedacito de vidrio que se metió en el dedo, en fin. En este caso ocurre un fenómeno que es curiosísimo, que es que se facilita la tolerancia de la inmunidad, es decir, se emiten unas señales, una serie de señales bioquímicas nuevamente a pedido del embrión para que se le facilite y no sea la tolerancia y no sea rechazado por las defensas de la mamá, que en este caso no actúa y acepta el embrión en su cuerpo. Bueno, ese es el embrión que está allí ya, y esta para terminar. A ver, no me avance esto. Ya. Una última cosa, para terminar con esta parte un poco más biológica. Este es un descubrimiento de los últimos años. Más que los nombres, a ver, quédense con la idea. Resulta que una madre, cuando gesta al bebé, ciertas células fetales pasan al cuerpo de la madre y se alojan en la médula ósea, en el cerebro, la tiroides, las mamas, el hígado, el riñón, ¿no? ¿Para qué sirve, por ejemplo? Se ha encontrado que estas células sirven en las mamas para facilitar la producción de leche, pero también se van al cerebro, ¿no? Entonces, la madre guarda una memoria de cada embarazo como células madres fetales. Se ha encontrado también que estas células sirven para reparar el cuerpo de la mujer en el caso que sufre un daño tisular, como por ejemplo un infarto, ¿no? Entonces, hay un vínculo totalmente biológico, ¿no?, que es sorprendente, que hasta hace poco se desconocía, porque estas son investigaciones de hace pocos años. Ok, entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre en un aborto? Obviamente se destruye a un ser humano que está vivo, ¿no? Pero hay más que eso. Lo que se rompe, si me han seguido bien el hilo de la exposición, es una relación entre dos personas, entre dos seres humanos, ¿no? Se rompe una relación ya establecida, ¿no? Esto acarrea daños a la mujer, a la madre gestante que se produce un aborto, sí. Quizá no tanto físicos. Solemos escuchar que los daños físicos, se puede haber un sangrado, perforación uterina, etcétera, ¿no? Y al final la mujer puede quedar estéril. Sí, es cierto. Pero también, como son cosas técnicas, alguien con una técnica depurada podría no cometer errores. Y yo creo que por ahí no va tanto el problema. El problema va en el daño a la mujer desde el punto de vista psicológico y también espiritual. Pero desde el punto de vista psicológico existe lo que se llama el síndrome posaborto, que es un daño que se genera en la mujer eh, por la ruptura de esa relación y el duelo que tiene que seguir y que no sabe cómo seguir, porque en el caso cuando se le muere a alguien un hijo y tiene cadáver, lo vela, lo entierra, pero en el caso de un aborto no es así. Y entonces esa persona sufre, y de la parte psicológica, que se expresa como, casi como un estrés postraumático o como una depresión, pasa a tener una serie de síntomas físicos, tipo gastritis, dolores de cabeza, contracturas musculares,
En fin, hay varias manifestaciones biológicas que son somatizaciones de los problemas psicológicos. El aborto, entonces, como definición, podemos decir esto acá, ¿no? Me gusta explicarla así porque es más descriptiva, ¿no? Es la eliminación directa y voluntaria de un ser humano concebido, aún no nacido, mediante diversas técnicas que varían según el desarrollo que tenga este embrión o el feto, ¿no? Entonces, quedan claros estos elementos. Se elimina una vida humana, se hace de manera directa y voluntaria, puede ser de diferentes maneras, dependiendo en qué momento se encuentre el feto. Hasta ahí queda lo que quería compartir con imágenes y terminamos. A ver, algunas últimas cosas respecto al aborto, con, por ejemplo, ¿no? Otras situaciones, un par de situaciones. Se habla del aborto terapéutico. Entonces, ¿cómo es esto del aborto terapéutico? Si la vida del bebé y la vida de la madre están ambas en riesgo y no se pueden salvar las dos por el caso que sea, entonces es lícito optar por una, dado que en verdad la medicina dice que no se puede salvar a las dos, ¿no? Entonces la madre puede, heroicamente, renunciar a su tratamiento y que su hijo viva y ella muera. Eso puede pasar. Pero tampoco podemos exigírselo a todos, ¿no? La madre también podría lícitamente optar por su tratamiento médico. Aquí quiero ser claro con lo que digo, ¿no? Se opta por un tratamiento médico, es decir, una acción buena, un medio bueno, que va dirigido contra la enfermedad de la mujer, en el caso que tenga la enfermedad, pensemos en un cáncer, ¿no? Y que como un efecto colateral no deseado, eh, termina con la vida del bebé, en una situación en la que no se puede salvar a ambos, ¿no? Pero el aborto nunca es algo terapéutico, es decir, si uno va a los libros de terapéutica de medicina, ¿no? Que es toda una rama en la medicina que estudia los tratamientos de las enfermedades, entonces nunca va a encontrar el aborto porque el aborto no es propiamente una terapia para curar una enfermedad. Los protocolos del aborto terapéutico lo que proponen es lo mismo de siempre, es decir, una aspiración al vacío del bebé, una solución salina que se inyecta en el útero, extracción fraccionada del feto, son todas acciones directas dirigidas a matar al bebé, cosa que no es propiamente terapéutica. Y la otra situación es el caso de las mujeres que resultan embarazadas por una violación. Cuando se plantea esta, luego de ver todo lo que hemos visto, ¿no? Que queda claro que, digamos, hay una vida, un ser humano vivo, diferente a la madre dentro de su cuerpo, en el escenario de que el embarazo pueda efectivamente producir problemas en la mujer, ¿no? Una situación de estrés, afectar de alguna manera su vida, proponer el aborto como solución en el caso de las mujeres que han resultado embarazadas luego de una violación es en verdad no conocer el problema de las violaciones sexuales. Es decir, nunca el aborto puede llegar a ser una solución para un problema tan complejo, ¿no? El aborto no va a ser que, digamos, no es una suerte de máquina del tiempo que va a hacer que retroceda la vida de la mujer hasta antes de haber sido violada, o no la va a volver a su condición de núbil, porque sea que perdió la virginidad en caso de que haya sido virgen, o sea que ya está gestando, por más de que incluso le practiquen el aborto, ella no va a poder decir nunca he gestado, porque ya gestó, o sea, ¿no? A la condición de núbil nunca la va a volver a tener. Y por otra parte, el mismo aborto no, no hace justicia castigando al agresor propiamente, ¿no? Y además agrega una agresión más a la mujer que ha sido violada. El aborto por, digamos, los embarazos que son consecuencia de una violación requiere un abordaje muchísimo más complejo, ¿no? Pretender que el aborto lo va a solucionar es pretender tapar el sol con un dedo. Se requieren respuestas a nivel social y muy integrales, ¿no? Es decir, en un aspecto médico, aspectos psicológicos, aspectos espirituales, aspectos, digamos, económicos para poder sostener a la familia, en fin, leyes que puedan promover, facilitar las adopciones, leyes que castiguen de manera severa, firme a los violadores, y sobre todo una parte educativa también de, promover una recta educación sexual en los ámbitos que sean necesarios para prevenir este problema de las violaciones sexuales. Muy bien, Y muchas gracias Renzo por tus explicaciones tan didácticas. Justamente has mencionado el tema de leyes y en este momento le toca su intervención a la doctora Marisela González, quien expondrá justamente el marco legal que protege la vida del concebido en nuestro país. Adelante Marisela, adelante con tu participación.
Muchas gracias, Gloria. Buenas tardes. Estoy compartiendo con ustedes mi pantalla. ¿Se puede ver, Gloria, las diapositivas? Sí, perfecto, sí. Perfecto. Bien, yo voy a hablar el tema del aborto desde el punto de vista jurídico, que es mi especialidad. Lo primero que debemos preguntarnos, ¿no? Es qué es o quién es el concebido en todo caso, para poder hablar sobre la licitud o la constitucionalidad del aborto en nuestro ordenamiento. Ya el doctor Pacini nos ha comentado y hay estudios científicos que demuestran que el concebido es un ser humano. En el derecho diríamos que el concebido es un sujeto de derecho. El ordenamiento jurídico distingue dos cosas. Por un lado están los sujetos de derecho y por otro lado se encuentran los objetos de derecho. Los sujetos de derecho son el ser humano o es el ser humano o el ser humano en conjunto que actúa, por ejemplo, a través de una empresa, de una persona jurídica. Por otro lado está el objeto de derecho, que son todos aquellos bienes materiales o inmateriales de los cuales el ser humano se puede apropiar, transferir, utilizar y si quiere incluso destruir. En nuestro ordenamiento, el concebido es un ser humano y como tal, fíjense, el ordenamiento jurídico lo protege. Aquí he mencionado o voy a mencionar algunos artículos de nuestra Constitución. La Constitución política es la norma más importante de nuestro ordenamiento, aquella que se encuentra en la cúspide y que ninguna otra norma puede oponerse a ella, porque de lo contrario sería una norma inconstitucional y tendría que salir de nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 1 de la Constitución empieza recordándonos, dice, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Lo más importante para el Estado es proteger al ser humano. A continuación, el artículo 2, inciso 1 de la misma Constitución nos dice, toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar. Y luego refuerza o manifiesta lo que yo les he comentado. El concebido es sujeto de derecho para todo en cuanto lo favorece, ¿no? En todo cuanto le favorece. El artículo 4 de la Constitución establece que el niño, el adolescente, la madre y el anciano en situación de abandono tienen una protección especial, ¿no? Repito, el niño, el adolescente, la madre y el anciano en situación de abandono. Pero ¿quién es el niño? El artículo 1, ya pasamos ya no a la Constitución, sino nos fijamos ahora en el Código de los Niños y de los Adolescentes, dice claramente, desarrollando la Constitución, se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años. El Estado protege al concebido para todo lo que le favorece. El niño y el adolescente tienen derecho a la vida desde el momento de la concepción. El presente código garantiza la vida del concebido, protegiéndolo de experimentos o manipulaciones genéticas contrarias a su integridad y a su desarrollo físico o mental. Entonces, queda claro que el concebido no solo es un ser humano, sino que para el ordenamiento jurídico peruano y para muchos ordenamientos más, es un niño, desde su concepción hasta los 12 años. Es un niño que además, según la Constitución, tiene una protección especial. Y claramente nos dice el Código de los Niños y Adolescentes, se protege la vida del concebido. De la misma manera tenemos algunos artículos ya desde el punto de vista como tratados internacionales, por ejemplo la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece, toda persona tiene derecho a que se respete su vida, ¿no? Este derecho
estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Bien, por lo tanto, la conclusión es que el ordenamiento jurídico protege al concebido desde su nacimiento, desde su concepción, y que por lo tanto el concebido tiene todos los derechos fundamentales, incluidos el derecho a la vida, que es uno de los derechos más importantes. Por esta razón, fíjense, el concebido, ¿no? Cualquier atentado contra la vida del concebido en el Perú se denomina aborto. ¿Y qué es el aborto en el Perú? Es un delito, ¿no? Su concepto es la interrupción del embarazo. Obviamente puede ser una interrupción voluntaria o involuntaria. Estamos hablando aquí de las interrupciones, ¿no?, voluntarias del embarazo. Entonces, en el Perú, el aborto no es un derecho, mucho menos es un supuesto despenalizado, sino más bien es un delito, y un delito penado con pena de cárcel, no solo para la madre, sino también para aquellos, ¿no?, que instigan tal vez a la madre a cometer el aborto, que la acompañan, los que realizan el aborto. Entonces, rápidamente, ¿no?, voy a mostrarles aquí, por ejemplo, algunos artículos de nuestro Código Penal para que ustedes se den cuenta, ¿no?, que cuáles son las sanciones contra el aborto. Por ejemplo, la mujer que causa su aborto o consiente que otro le practique, será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario de 52 a 54 jornadas. El aborto consentido, regulado en el artículo 115, ¿no?, dice, aquel que cause el aborto con el consentimiento de la gestante será reprimido con pena de libertad no menor de 1 ni mayor de 4. Aumenta la pena si la mujer muere. Y fíjense, bueno, el aborto sin consentimiento, ¿no?, también está penado, y el Código Penal agrava la pena si quien realiza un aborto son precisamente el personal sanitario que tiene como función, ¿no?, la salud de las personas o garantizar la vida de las personas, salvar la vida de las personas. Si quien realiza el aborto es uno de estos profesionales, la pena aumenta, ¿no? Hay una agravación, porque quien debía proteger o salvar la vida del concebido está haciendo todo lo contrario. Bien, luego hay unas series, ¿no?, de incluso supuestos delitos de aborto, por ejemplo, el que de repente no quería causar el aborto, pero sin querer lo causa también, ¿no?, por de repente golpear a la madre, también será castigado con pena privativa de la libertad. El aborto terapéutico, como nos ha mencionado el doctor Pacini, es uno de los supuestos que está despenalizado. ¿Qué significa despenalizado? No significa que yo tengo un derecho, ya porque está en riesgo mi vida a abortar. No, lo que el Código Penal nos quiere decir es, efectivamente, el aborto terapéutico se incurre en el acto típico, en el hecho del delito. Pero en este caso no lo vamos a sancionar porque existe una justificación grande. ¿Y la justificación cuál es? Que está en riesgo la vida o la salud de la madre. Pero como bien ha explicado el doctor, el aborto terapéutico no es matar al niño, ¿no?, para salvar la vida de la madre, porque eso no sería un aborto terapéutico. El aborto terapéutico jurídicamente se entiende que por salvar la vida de la madre, es decir, en ese tratamiento que la madre elige que se salve ella o el esposo elige que se salve la madre, en ese tratamiento o en esas técnicas que se utilizan para salvar a la madre, pierde la vida el concebido. Entonces, eso es a lo que se denomina aborto terapéutico, que se encuentra despenalizado porque precisamente hay una justificación, ¿no? Y luego tenemos otra clase de delito, que es el aborto sentimental, eugenésico. El aborto de la violación sexual está también penado en nuestro ordenamiento, e incluso el aborto eugenésico, es decir, cuando yo me entero
que mi niño, mi hijo, viene con alguna anomalía, alguna enfermedad, y producto de eso, pues yo decido abortarlo, eso también es un delito, ¿no? Entonces, también está penado en nuestro ordenamiento. Como se dan cuenta, reitero, estamos hablando en nuestro ordenamiento jurídico de que el aborto, bajo ningún concepto, se constituye como un derecho. Por el contrario, estamos hablando, ¿no?, de un delito, ¿no?, que es penado. Y por eso es que se realiza muchas veces de manera clandestina en nuestro ordenamiento o en nuestro país. Bien, como muchos sabrán, existe un proyecto de ley, ¿no?, que reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, ¿no? Un proyecto de ley que se ha presentado al Congreso, ¿no? Y en el que efectivamente, ¿qué es lo que pasa con este proyecto de ley? Este proyecto de ley intenta introducir en nuestro ordenamiento el aborto como un derecho. Es decir, eliminar, derogar todos los artículos del Código Penal sobre aborto, no solo despenalizarlo como el aborto terapéutico, sino convertirlo en un derecho fundamental de la mujer a decidir libremente la eliminación del concebido, ¿no? Para empezar, lo que yo tengo que decir es que los derechos no se inventan. Yo no puedo decir hoy que tengo un derecho a, ¿no?, sino que los derechos tienen un anclaje en la dignidad, en la naturaleza humana, ¿no? Entonces, si si un derecho no tiene anclaje en la naturaleza, en la dignidad del hombre, no es un derecho. No me puedo ir inventando por allí derechos fundamentales o constitucionales. Bien, entonces, quiero comentarles algunas cosas que he podido ver en este proyecto de ley. Primero nos dice, interrupción libre del embarazo hasta la semana 14, ¿no? Eso en su artículo 3. Es decir, sin alegar ninguna razón, la madre, no porque fue violada, ni porque está enferma, ni porque, bueno, ahora también se está el supuesto pues, de las técnicas de fecundación artificial no consentidas, ¿no? Sin ninguna razón, la madre hasta la semana 14 decide simplemente no llevar adelante el embarazo. Con excepciones, dice, es decir, que en cualquier momento, incluido ya cuando el embrión o el concebido está muy avanzado, podríamos decir incluso hasta antes la madre podría abortar cuando se trata de un aborto terapéutico o cuando se trata de un embarazo producto de una violación sexual. Este proyecto de ley no era necesario que incluya esta excepción del aborto terapéutico porque está despenalizado y es repitente, recurrente, ya está regulado en nuestro ordenamiento. La violación sexual sí está penal, el aborto por violación sexual sí efectivamente está penado, ¿no?, en nuestro ordenamiento como un delito. Entonces, fíjense, si yo soy violentada sexualmente y por ello concibo un niño, en cualquier momento, incluso antes del parto, podría decidir el aborto porque es un derecho que tengo según este proyecto de ley. Efectivamente, profesora, podrían preguntarme, ¿qué pasa si me violan y salgo embarazada? Porque es un niño que yo no he deseado, mucho menos en las circunstancias en las que ha sido fecundado. Como ha comentado también el doctor Pacini, no es la mejor solución, ¿no? Porque además, como él mismo ha dicho, de producir, la madre ya viene con un trauma del delito que se ha cometido, de la violación sexual. Además, se agrede otra vida, que es la del concebido, y además es un ser inocente, ¿no? Porque él no es culpable de la violación sexual. Bien, entonces, ¿qué pasa si me violan y salgo embarazada? Fíjense que hay otras soluciones, ¿no? Tal vez como ahora estamos en una sociedad consumista, del descarte, eliminar lo que me fastidia, lo que no me sirve, la solución más fácil es esa, ¿no? Eliminar al concebido. Sin embargo,
hay otros ordenamientos que plantean unas soluciones bastante adecuadas, ¿no? No obligan a la madre a que la madre pueda criar a ese niño, pero sí le brindan una ayuda, ¿no? Es decir, puede brindarse una ayuda psicológica y además le permiten que la madre dé a luz, ¿no? Bajo el anonimato materno. ¿Esto qué significa? Y no solo para los supuestos de violación sexual. Aquí entra cualquier supuesto en el que la madre, por alguna razón, no quiera tener al niño. En los ordenamientos lo que intentan es evitar los abortos, es decir, atentar contra la vida del concebido, o los infanticidios, que sí suceden, ¿no? Que una vez que nace el niño, ¿qué pasa? La madre lo abandona, o ya nacido agrede contra la vida del recién nacido, ¿no? Por ejemplo, me contaban hace algún tiempo el tema o el caso de una niña que fue encontrada, ya había nacido encontrada abandonada en el basurero, pero no solo abandonada, sino que además quemada, es decir, la madre había agredido contra la vida de ese niño ya nacido. Entonces, eran unas madres, unas monjas que lograron rescatar a esta niña ahora ya es adolescente y fue adoptada por una pareja de españoles, ¿no? Que vino al Perú y decidió adoptar esta niña, vive en España. Entonces, hay otras soluciones y precisamente los ordenamientos, por ejemplo, el francés, el italiano, dicen, vamos a permitir que la madre dé a luz en anonimato. El niño nace, el niño nunca se va a enterar que tú eres su madre, pero eso sí, nos lo entregas en adopción y ese niño tiene la oportunidad de nacer y de ser adoptado por una familia que le pueda dar un ambiente adecuado, ¿no? Por ejemplo, también en Alemania existen en las clínicas, en los hospitales, lo que se llama una habitación donde las madres pueden abandonar libremente a los recién nacidos, para que esos recién nacidos también sean acogidos por el ordenamiento y puedan ser dados luego en adopción. Eso atenta definitivamente contra el derecho a la identidad de la persona, porque no va a saber quién es su madre, efectivamente. Pero estos ordenamientos ponderan, ¿qué es más importante? ¿Que esta persona conozca quién es su madre o que esta persona viva? Porque si yo no permito esto, la madre lo va a abortar, o la madre lo van a hacer y va a atentar contra la vida de este niño. Entonces, hay otras soluciones en el ordenamiento o en el Estado que pueden plantearse antes de una eliminación del concebido en caso de violación sexual. En el Perú también se intentó hace algunos años el tema de las cunas salvadoras, ¿no? Que es este tema, que la madre que por alguna razón económica, por una violación sexual no quiera tener al niño, le brindarle la ayuda necesaria, ¿no? Para que ella lleve adelante el embarazo, dé a luz al niño en anonimato, ¿no? Y ese niño sea adoptado, acogido por el Estado peruano para una futura adopción. Otro aspecto que plantea el proyecto de ley es permitir el aborto en menores de edad, ¿no? En el artículo 6 podrán encontrar esto. ¿Y qué es lo que dice? Que desde los 13 años, fíjense, una niña de 13 años puede ya acceder lo que ellos llaman al derecho al aborto. Y que las menores que tienen 16 y 17 años pueden abortar sin el consentimiento de sus padres. Unas menores de edad de 16 y 17 años que no pueden ni votar, que no pueden firmar un contrato, pero sí pueden matar a un ser humano. Entonces, esto no es solo algo muy grave porque además se tratan de menores de edad que están bajo la patria potestad de los padres, sino que aquí también hay, ¿no? Que son adolescentes que tienen una protección especial y que si llevan a cabo un embarazo, un aborto, pues esas consecuencias, como ha comentado el doctor, psicológicas y luego fisiológicas, son graves en un ser que todavía está, un adolescente, que no es una persona totalmente madura. Además, esto implica la modificación en las normas de la capacidad. Sabemos que, según nuestro ordenamiento, adquirimos la capacidad de ejercicio a los 18 años.
y excepcionalmente, fíjense, el ordenamiento concede capacidad a los menores de 14 años para reconocer hijos, pero es la única excepción. Sin embargo, estamos hablando aquí de menores de 16 y 17 años que puedan abortar sin el consentimiento de los padres. Este proyecto de ley también se sustenta en que existen derechos reproductivos, ¿no? Pero como yo les decía, los derechos no nos los podemos inventar, o el contenido del derecho no nos lo podemos inventar. Efectivamente, tenemos derecho a la reproducción. Todos los seres humanos pueden elegir cuándo ser padres, el número de hijos que van a tener, pueden elegir el espacio entre cada embarazo, pero una vez que el niño ha sido concebido, no existe el derecho a eliminar al niño. Eso no forma parte del derecho a la reproducción. De lo contrario, estaríamos diciendo que el concebido no es un ser humano, no es un sujeto de derecho, sino que es un objeto de derecho. Lo convertimos en un bien que podemos eliminar, así como que yo tengo un celular y bueno, ya no me gusta, voy a cambiarlo, lo regalo, lo destruyo, ¿no? Entonces, no, el concebido no puede ser tratado como un objeto de derecho. Entonces, el derecho o los derechos reproductivos o la reproducción existen, pero no incluye el aborto, porque el aborto estamos diciendo que efectivamente lo que es un delito. Bien, el proyecto de ley también realiza una manipulación del concepto de inicio de la vida. Como nos ha explicado el doctor, con la fecundación, ¿no? Se inicia la vida de un nuevo ser humano. Si ustedes también buscan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, van a encontrar que fecundación nos dice, dicho de una célula reproductora masculina, unirse a la femenina para dar origen a un nuevo ser. El mismo diccionario, la ciencia, nos dice que la vida humana empieza con la concepción, con la fecundación. Sin embargo, fíjense, ¿qué es lo que nos dice este proyecto de ley? Nos dice lo siguiente: la vida humana comienza a partir de la decisión de la mujer de llevar a término su embarazo. Es decir, el inicio de la vida queda a elección de una persona. Yo puedo elegir a mi capricho en qué momento inicia la vida. Es una manipulación total del concepto del inicio de la vida desde el punto de vista científico, incluso desde un punto de vista lingüístico, ¿no? Habría que cambiarse en todo caso también el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Entonces, este proyecto de ley también, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es que en el Perú se niega el derecho al aborto porque somos un país católico, ¿no? Entonces, como somos un país católico, negamos el derecho al aborto. Yo hasta aquí, hasta este momento, no les he dado argumentos religiosos ni espirituales para hablarles del concebido ni del aborto, ¿no? Por lo tanto, el aborto o el derecho a la vida del concebido está totalmente desligado de argumentos católicos. El derecho a la vida del concebido puede ser defendida por un católico, por un ateo, por un judío, no importa, ¿no? qué ideología o religión profeses, ¿no? Lo que importa es decir, ahí hay vida y cuando hay vida hay que protegerla. También el proyecto de ley dice que como el ordenamiento jurídico no otorga el derecho al aborto a la mujer, la está discriminando. Entonces, no es discriminación, lo que es protección del derecho a la vida. Más bien, el propio proyecto de ley sí intenta introducir una discriminación con el hombre, con el padre, porque dice, como la madre es la única, dice el proyecto de ley, que puede dar origen a la vida, ella decide, sin consentimiento del padre, en qué momento va a interrumpir el aborto, o si procede a ejercer su derecho al aborto. Entonces, fíjense, la mujer sola, de manera espontánea, no puede dar origen a una nueva vida.
necesita de la colaboración del varón. Sin embargo, el proyecto de ley no se fija en que el varón también es padre y que también tiene derecho a decidir si quiere o no tener a este niño. Entonces, lo que este proyecto de ley dice, no, no se necesita el consentimiento del padre. La madre única, sola, porque ella sola es la que da origen a la vida, dice, ¿no? También desligado de cualquier argumento científico, ¿no? En conclusión, lo que podemos ver es que este proyecto es totalmente contrario a la Constitución. No tiene anclaje constitucional, no tiene fundamento científico, ¿no? Biológico. Más parece que olvida ciertos conceptos científicos básicos. Entonces, no existe un derecho al aborto. Fíjense, y con esto un poco voy terminando, en el Perú la única manera de poder matar a otro ser humano es cuando yo ejerzo la legítima defensa. ¿Y qué es eso? Cuando otro ser humano me ataca y me quiere matar y yo en defensa de mi vida lo mato. Un caso fue, ¿no? Hace poco el del señor que lo iban a robar y defendiéndose mató a los ladrones. En el caso del aborto ni siquiera podemos hablar de una legítima defensa, porque estamos hablando de un ser humano inocente que no habla, que no se puede defender y que es encomendado en este sentido a la madre, que en lugar de defenderlo y de cuidarlo, en el caso del aborto lo que hace es descartarlo o matarlo. Bien, muchas gracias. Gracias a ti, Marisela. Invito también al doctor Renzo para que encienda su cámara y poder plantear las preguntas que han ido llegando de parte de los asistentes. Tenemos casi 70 personas conectadas y otras tantas que nos están siguiendo en redes sociales, en el Facebook del Instituto de Ciencias para la Familia. Bien, hay diversas preguntas. La primera tiene que ver, por ejemplo, con situaciones traumáticas, ¿no? La pregunta, entiendo, aunque no lo logro comprender del todo, creo que se refiere a los casos de violación, ¿no? La persona pregunta si existen consecuencias psicológicas en el parto que pueden ser incluso más graves que el aborto. Es decir, si el trauma de dar un hijo no deseado como producto de una violación puede ser más traumático que un aborto. Esa para el doctor Renzo Pacini. Estás silenciado ahora. Ok, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, respondí también por el chat. Miren, investigar estos temas es obviamente difícil porque es un tema que no, digamos, las situaciones donde ocurren abortos no es fácil estudiarlas, muchos de ellos se hacen de manera oculta, digamos, por interés de las personas involucradas. Nadie quiere que se enteren, ¿no? Sin embargo, sí hay algunos estudios que apuntan en la línea de que no es peor, contrariamente a lo que se repite un poco como, digamos, como una frase, ¿no? Que se repite constantemente que llevar el embarazo le produce traumas psicológicos a la mujer. He puesto ahí por escrito en el chat, ¿no? Un artículo que comenta, un artículo periodístico que comenta de manera sencilla lo que encuentra un artículo de revisión publicado en una revista científica, ¿no? Que agarra los últimos estudios hasta el año 2011, ¿no? Revisa hacia atrás varios estudios que abordan el tema del aborto y las consecuencias, sobre todo para la salud mental, que es específicamente lo que está preguntando esta persona, y encuentra que los 7 estudios que abordan y se puede hacer esta comparación, de hecho, que la mujer dé a luz en el embarazo no deseado específicamente, es lo interesante del asunto, no es más, no le trae problemas mentales, ¿no? Por encima de lo que podría traerle, provocar el aborto. Es decir, es mejor que la mujer no aborte en términos de salud mental. Otra cosa, aprovechando la pregunta, otra cosa interesante que menciona este artículo de revisión científica, es que cuando el aborto es espontáneo, también se producen, por ejemplo, depresión, ansiedad, se pueden producir en la mujer que ha tenido la pérdida, ¿no? Sin embargo, se verifica que siempre esa mujer cierra el ciclo. Es decir,
Pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, si quieren, 2 años, la mujer cierra el ciclo. En el caso de la mujer que pierde el bebé por un aborto provocado, independientemente de las circunstancias, causas, cómo se haya dado esta situación, no es así. Los problemas mentales que acarrea esta mujer persisten por años de años. Y se lo puedo decir, digamos, por experiencia propia. Me he encontrado con mujeres que venían con un problema de gastritis incurable, intratable, y cuando uno sondeaba en la historia, parte de la historia clínica de la medicina general implica eso, ¿no? Al preguntar sobre aspectos sexuales, ¿no? Y cuando decían que habían tenido un aborto, comenzaba pues salía toda la crisis y resulta que finalmente esa era la causa de ese problema de gastritis que tenía, de las ansiedades que tenía y sobre todo de los llantos y la tristeza que de alguna manera tiene que sacar hacia afuera, pero no puede y que termina llevándola pues, a problemas mentales. Muy bien, muchas gracias, doctor. Luego voy a continuar dándole el pase para otra pregunta, ahora para Marisela. Están consultando si el proyecto de ley al que has hecho referencia, quieren saber en qué instancia del Congreso se encuentra. Bueno, la verdad es que ha sido presentado como proyecto de ley ya al Congreso, pero aún no ha sido discutido, ¿no? Entonces, habrá que esperar en todo caso que pase, por así decirlo, ¿no? A la discusión por el Congreso y, bueno, esperemos, ¿no? Que no se apruebe como una ley. En todo caso, pienso que sería un poco difícil porque tendría que cambiarse la Constitución, todas las normas constitucionales y además ir contra evidencia científica sobre el inicio de la vida, ¿no? Pero aún está a la espera de ser discutido por el Pleno del Congreso. Muy bien, muchas gracias. Un señor preguntaba sobre el porcentaje de mujeres violadas que quedan embarazadas. Tú has contestado por el chat. Sí, respondí Y por el chat. eso, sí, a eso quería sumarle además tus comentarios sobre el uso de la píldora del día siguiente como profiláctico, ¿no? Que se está usando ya desde hace varios años, para el caso de las mujeres que quedan embarazadas y que le administran este fármaco. ¿Qué nos puedes decir? ¿Es un fármaco abortivo o no es definitivamente abortivo? A ver, el efecto de la píldora al día siguiente se da sobre el endometrio, es decir, sobre el revestimiento interno del útero. Si recuerdan en las figuritas que presenté, es esa especie de pendiente de colina, ¿no? Desde el gráfico es fácil entenderlo. Siempre será abortivo cuando la píldora al día siguiente surge efecto, a veces no puede surgir efecto, siempre será abortiva. ¿Por qué? Porque va a actuar sobre el endometrio. Es decir, cuando llegue ese embrión que veíamos ahí flotando, que sacaba como unas microvellosidades, en fin, y que envía señales a la madre, lo que va a encontrar es una superficie, por decir así, una tierra seca, no una tierra de cultivo dispuesta a cogerlo, sino una tierra seca, piedra, ¿ok? Entonces, se perderá ese embrión. Entonces, es abortiva, ¿no? Sí, y después, ¿cuál era la otra pregunta? Perdón, me perdí. ¿Algo más había? El porcentaje de las mujeres que quedan El embarazadas. porcentaje, sí, como ponía ahí en el chat, no es una cifra fácil de calcular en términos científicos. Hay un estudio que los médicos tenemos como referencia, que es el estudio de Wilcox, ¿no? Que encuentra que la cifra es, para que cualquier mujer embarazada, para que cualquier mujer luego de una relación sexual resulte embarazada, la probabilidad es de menos del 8%. Ese es el dato que manejamos los médicos en general, a sabiendas de que los estudios son difíciles de hacer, pero más o menos en torno a esa cifra estaría el riesgo de un embarazo luego de una relación sexual, y eso se aplica a la mujer violada. Es decir, de la gran mayoría de mujeres que resultan violadas, una minoría resultará embarazada. Muy bien. Marisela, tú has explicado a qué se refiere el término de derecho reproductivo, ¿no? Sin embargo, actualmente se usa mucho el eslogan derecho a decidir, ¿no? ¿Por qué el derecho, supuestamente derecho a decidir, no sería el derecho a la reproducción o no estaría incluido dentro de esa figura jurídica que tú has explicado?
Sí tenemos derecho a decidir, ¿no? Por ejemplo, yo decido en qué momento quedo embarazada. Eso sí forma parte, ¿no?, del derecho reproductivo. El número de niños que yo quiero tener. Por eso se afecta este derecho a la reproducción cuando hay países que te determinan el número de niños, que no puedes tener más de un niño, ¿no? Entonces, ahí sí afecta mi derecho a la reproducción. Pero ¿qué pasa? Cuando yo ya tengo un niño ya concebido, ¿por qué no existe el derecho a elegir de si quiero ser madre o no? Porque ya lo soy, ¿no? En ese momento ya soy madre. Y hay una vida. Por encima del derecho a cualquier decisión que yo quiera tomar, está el derecho a la vida de un ser humano. Y como todos sabemos, el derecho a la vida es un derecho que prima, el primero y el que prima sobre cualquier otro derecho. Entonces, ¿cómo voy a introducir dentro del derecho a la reproducción el eliminar a un ser humano? ¿No? Entonces, es imposible que como contenido del derecho a la reproducción ingrese en la eliminación de un ser humano, ¿no? Y efectivamente yo tengo derecho a elegir en qué momento quedo embarazada, el espacio que voy a tener entre cada embarazo. Pero si yo quedo embarazada, ya no hay derecho a decidir, ya soy madre. Y por encima, en todo caso, del derecho a decidir, mucho más importante es el derecho a la vida del ser humano, que va a primar sobre cualquier otro derecho. Muy bien, muchas gracias. Ahora nos preguntan sobre las fuentes de información, ¿no? Siempre se dice que las mujeres peruanas mueren por cientos o por miles como consecuencia de los abortos clandestinos. ¿Existen estadísticas fiables al respecto, ya sea del MINSA, del INEI o de alguna otra institución, doctor Renzo? No existen. No existen. Hacer un estudio de ese tipo es muy difícil y las cifras que normalmente escuchamos, que son las que repiten las personas que están interesadas en promover el aborto, son cifras inventadas. Una vez se usaba, ya no me acuerdo el nombre del autor, la autora, de un estudio que decía que en Perú había 300.000, ahora revisando un poquito antes de este conversatorio, resulta que son 450.000 los abortos al año en el Perú, o las mujeres que abortan en el Perú al año. El único, entre comillas, estudio, que en realidad no es un estudio, no es un escrito de una señora que va y le pregunta a unos médicos, ¿cuántos cree usted que aborte? ¿Cuántas mujeres cree que aborta? ¿Tiene abortos usted en el consultorio? Bueno, 2, ya. ¿Cuántos cree que por cada aborto hayan cuántos desconocidos que no se reportan? Bueno, habrán unos 12, 15, ya, ok. Y entonces, y se va extrapolando una cifra simplemente por opinión de alguna persona. Y se llega a estas publicaciones que son muy bonitas, que hacen estas personas partidarias del aborto, ¿no? Con afirmaciones muy tajantes y que repiten los diarios, pero que no tienen ningún fundamento estadístico, ¿no? O sea, no son para nada fiables, ¿no? Muy bien. Marisela, esa misma falacia se utiliza en el orden legal, ¿no? Con el argumento de que ya que mueren tantas mujeres en abortos clandestinos, en situaciones precarias, ¿por qué no aprobar el aborto libre, gratuito y seguro y así evitar las muertes de las madres? ¿Qué podrías comentar respecto a ese juicio erróneo? Y muchas veces se utiliza, como dice el doctor, esas estadísticas y se manipulan y además son argumentos para aprobar leyes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, no con el aborto específicamente, sucedió en España con el matrimonio homosexual, ¿no? La aprobación. Se decía que había muchos matrimonios o muchas personas que querían acceder, ¿no? Al matrimonio y que no podían. Una vez que se aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo, debido a estas estadísticas que se presentaban, ¿no? Que había muchas parejas del mismo sexo que querían, ¿no? Acceder al matrimonio. Aprobado la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, las personas que accedieron, ¿no?, al matrimonio fue bajísimo. En realidad demostró que no era una necesidad ni una exigencia, sino que más bien era una manipulación, no solo de las estadísticas, sino también de ideologías, ¿no?, que querían que simplemente se apruebe esta ley. Sin embargo, no es que se haya accedido,
de manera masiva esta ley. Lo mismo puede suceder con el aborto, ¿no? Es decir, se tratan de dar estas estadísticas para aprobar un derecho, pero como yo digo, siempre hay otras salidas, hay otras soluciones, ¿no? Que es ayudar a la madre a que termine, ¿no? El embarazo y que lo den a adopción. Por allí, como he leído, efectivamente en el Perú el tema de la adopción no está promocionado, no se favorece y es un proceso muy engorroso. Entonces, habría que hacer una, por así decirlo, modificación o mejora de muchas leyes, empezando por la adopción, ¿no? Que pueda facilitarse el que las personas puedan adoptar un niño recién nacido o muy pequeño, porque a veces ya pasa mucho tiempo y obviamente las personas quieren adoptar un niño pequeño, ya no un niño muy grande, ¿no? Entonces creo que hay otras soluciones y efectivamente resultaría más bien, en lugar de aprobar este tipo de leyes, realizar una modificación de otras normas o introducir otras normas que favorezcan o que protejan mucho más al concebido y que se cumple lo que dice la Constitución, ¿no? Que tiene una protección especial, que se protege su vida, entonces en aplicación de la Constitución podrían ordenarse otro tipo de leyes. Muy bien, muchas gracias. Doctor Renzo, también preguntan por el bebé, ¿no? Si en la situación de un embarazo no deseado, el bebé también siente y es afectado por el rechazo de la madre. ¿Qué ocurre en un embarazo no Sí, deseado? es interesante lo que investiga la psicología mucho más en estos últimos tiempos respecto a la relación materno-fetal prenatal, ¿no? Porque se ve que tiene mucha relevancia en la psicología de la persona después de nacida hasta adulto, ¿no? Eh, de hecho, sí la afecta. O sea, hay repercusiones psicológicas. Si la madre, por eso es que se recomienda tanto a las madres para llevar una buena gestación, una serie de ejercicios, descanso, música, hablar con el bebé, decirle que lo quiere, conversar con él, etcétera, ¿no? Entonces, pues, eso es por el lado positivo. Por el lado negativo también se da. Yo quería, si me permites, Gloria, eh, acaba de responder una pregunta a la doctora Marisela, y quisiera yo dar un comentario porque hay algo que también he visto que han preguntado en el chat y quisiera juntarlo. No sé si me permite responder. Sí, sí, por Mira, supuesto. a ver, la pregunta que respondía la doctora iba en la línea de que no sería mejor facilitar el aborto a la mujer de manera segura, ¿no? Como si existiera el aborto seguro. Yo entiendo que que hay situaciones problemáticas, digamos, que el embarazo puede constituir un problema para la mujer en determinadas circunstancias, ¿no? Un factor estresante, tipo, en el caso de que fue producto de una violación, de repente que el bebé que viene está mal formado, tiene una enfermedad grave, en fin, que incompatible con la vida posparto, digamos. Eh, sí, hay situaciones en las que el embarazo puede ser un agravante para la salud psicológica de la mujer, si quieren, o incluso hasta física, sí existen. Pero si queremos ser realistas al abordar el tema, eh, no podemos cerrar el ojo al hecho de que cuando estamos hablando del aborto estamos hablando de eliminar un ser humano vivo dentro de la mujer. Entonces, si queremos resolver el problema, así como vemos el problema en la mujer, que la tenemos seguramente adulta, invisible, palpable para nosotros y con vínculos afectivos, por otra parte, no podemos negar que acá está otro ser humano, a quien no vemos, pero que la ciencia lo va descubriendo cada vez más, ¿no? Y que no podemos negarlo. Entonces, si queremos hacer una respuesta, una solución realista y correcta, no podemos cerrar el ojo a eso. El proyecto de ley permite hasta 14 semanas y después da una prórroga, ¿no? Hasta no sé cuántas semanas más o de una manera libre. ¿Qué hay cuando el bebé tiene 14 semanas? Es un bebé de este tamaño, ¿no? Es un bebé que ya tiene gestos, gesticula la cara. Cuando en la ecografía 4D se ve un bebito gesticulando, haciendo muecas, ¿no? Pesa 40 gramos, ya tiene uñas, ¿no? Y el proyecto de ley dice que la mujer puede eliminarlo por el bien de la mujer. Entonces yo digo, si queremos ser sinceros a veces, si queremos ser personas honestas, ¿no? Decimos, ok,
¿cómo así hago que un hecho tan atroz como ese se convierta en algo bueno? Se convierte en una solución. ¿En qué momento de mi razonamiento algo tan atroz como destrozar a una criatura con pinzas, con solución salina, con lo que sea, ¿no? Se convierte en algo bueno, en el paso necesario para que la vida de una mujer no vaya mal? O sea, hay algo que estamos pensando mal. Yo no digo que la violación sea una situación sencilla, que una mujer violada, no, mira, nada hace escándalo. No estoy diciendo eso. Es un drama real, ¿ok? Pero plantear el aborto como solución no es viable. Tenemos que echarnos a pensar en una solución mucho más compleja y que nos va a costar esfuerzo, sacrificio, dolor, y eso es lo que muchas veces no queremos. Pero es que eso nos lleva al camino incorrecto, ¿no? Hacer las cosas que están mal hacer y que tienen repercusión en la sociedad porque enseñamos a todas las personas a no respetar la vida indefensa, ¿no? Y por eso después del aborto sigue la eutanasia, porque claro, el viejito ya no se defiende, ¿no? Entonces, mira, pobrecito está sufriendo, ¡pum!, viene la eutanasia con la misma lógica. Lo que tenemos que ser tenemos que ser personas valientes, realistas, ¿no? Y que querramos solucionar las cosas de verdad, mojarnos con el problema. Bueno, eso quería decirlo porque había una pregunta también sobre la violación, que creo que le he respondido una Sí, señorita, dos señoras. sí, así es. Y cuando mencionas lo último, mojarnos con el problema, pues también es que muchas familias podríamos actuar como familias de acogida, ¿no? En otros países es muy vigente las familias de acogida para los niños que son recién nacidos y que todavía su estatus de abandono no está completamente definido. Marisela, yo sé que tú estás dirigiendo una tesis justamente de dos alumnas de la maestría sobre el tema de la adopción. No sé si te gustaría comentar algo adicional. Tengo una pregunta nueva para ti de parte de una profesora de un colegio donde comenta que se le hace difícil, ¿no?, explicar la defensa de la vida a sus alumnas en los embarazos como productos de una violación porque las alumnas creen que se trata de una postura religiosa. Entonces, no sé si a ti te gustaría ensayar una explicación que le pueda ayudar a esta profesora a defender la vida sin que sus alumnas la categoricen como un argumento religioso. Sí, bueno, primero, efectivamente, hay una tesis que han realizado dos alumnas de la maestría de matrimonio y familia, ¿no? De aquí de la Universidad de Piura. Y efectivamente ellas se han fijado en que hay muchas personas que quieren adoptar, pero el procedimiento de adopción es muy engorroso. Entonces, ellas han intentado hacer como un manual, ¿no? Explicar en su tesis todo el procedimiento que una persona que quiere adoptar tiene que seguir, ¿no? En función de una serie de entrevistas que ellas han llevado a cabo a personas que ya adoptaron, asistentes sociales y funcionarios que trabajan en las administraciones, instituciones de adopción. Y es interesante porque nunca se ha hecho un tema de esto, de una recopilación, ¿no?, de todo el procedimiento, y porque efectivamente cuando uno quiere adoptar, la información está muy diversa, no hay una sola fuente y eso todavía complica más el problema. Ya de por sí que es engorroso y además no está claro el procedimiento, esto es como una forma de ayudar, ¿no? Mira, ayudar, todo este es el proceso, ¿no?, que vas a tener que pasar y uno se va preparando. Y ahí uno se puede dar cuenta de todo lo que demora, ¿no? Todo el proceso que hay que seguir y que efectivamente esto todavía es mucho más complicado cuando se trata de adopciones internacionales, ¿no? Es decir, cuando un extranjero quiere adoptar a un niño en el Perú, es todavía mucho más complicado, ¿no? Por ejemplo, en el caso yo les contaba de la niña que fue quemada y que fue adoptada por un matrimonio español, llevaban muchos años intentando consolidar el tema de la adopción y no podían, porque precisamente en el Perú, pues ellos presentaban la documentación en una instancia y le decían que no era la instancia adecuada y así, ¿no? Hasta que finalmente se les orientó porque era una adopción internacional y tenían que seguir otro procedimiento. Entonces, también en esta tesis se intenta ayudar a esas personas que quieren adoptar como una forma también de, bueno, animarlos, ¿no? Porque hay muchas personas que de repente no conocen, ¿no?, este tema, y también, pues, orientarlos, ¿no? Con el tema de la tesis.
Y efectivamente, yo les comentaba el tema de que a veces se dice que el aborto es un tema religioso, ¿no? En primer lugar, pues tenemos que decir que no es un dogma, ¿no? Es decir, no es un dogma de la Iglesia Católica como la Inmaculada Concepción, ¿no? La Santísima Trinidad, en el que creemos a ciegas y no hay razonamientos para defenderlo, ¿no? Simplemente decimos el aborto, como yo decía, lo puede defender cualquier persona que con sentido común se dé cuenta que hay un ser humano. Cualquier persona que investigue un poco y se dé cuenta que desde la misma fecundación está todo el ser humano ya con toda la información que se va a ir desarrollando a lo largo de los 9 meses en el vientre de la mujer, cualquiera que se dé cuenta y abra los ojos a ese aspecto y vea que hay una vida, la puede defender, ¿no? Es decir, como cuando yo de repente voy por la calle y veo que alguien un niño puede estar siendo maltratado por otra persona y yo lo defiendo, no es porque soy católica, ¿no? En ese mismo sentido, si cualquier persona que se dé cuenta que hay una vida, puede alegar su defensa, ¿no? Entonces, los argumentos que hemos dado aquí, que son argumentos científicos y jurídicos, pueden servirle para que ella pueda explicar a las alumnas, sin utilizar, eso sí es importante, ningún argumento católico y decir, sí, la iglesia o Jesús, porque muchas veces el hecho de utilizar o es un pecado, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Pero me refiero a que es mejor siempre tratar estos temas desligados del ámbito religioso, porque parece, ¿no?, que las personas, cuando nosotros argumentamos desde un punto de vista religioso, nuestro argumento no tiene valor. Y la verdad es que existen muchos argumentos científicos, jurídicos y de sentido común para poder defender la vida del concebido. ¿Bien? Entonces, yo les agradezco tanto a Marisela como Renzo su participación en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros en este evento que ha sido bastante clarificador. Sí, les doy el pase ahora para que se puedan despedir. Ya, bueno, no, simplemente agradecerles la invitación y espero que lo que hemos explicado, bueno, les sirva, pues, ¿no? Les sirva un poquito para, en su formación y para poder, de alguna manera, promover desde donde está cada uno una cultura que respete la vida y la dignidad de todos los seres humanos. Gracias nuevamente. Así es, gracias a ti. Marisela, puedes despedirte si deseas. Sí, muchísimas gracias, bueno, al público asistente y en realidad esperamos también que con este conversatorio hayan tenido o puedan obtener mayores argumentos, ¿no?, para poder defender o salir en pro de la vida del concebido. Y gracias al ICF, ¿no?, por organizar este conversatorio con estos temas de tanta trascendencia social y jurídica. Gracias, Andrea. Muy bien, gracias. Y gracias también a todas las personas que nos han seguido a través de redes sociales y que han estado conectados a este conversatorio. Buenas noches a todos. Gracias.